¿Y si te dijera que 3 hombres desaparecieron de una prisión imposible de escapar y jamás volvieron a ser encontrados? En 1962, Alcatraz era más que una cárcel. Era una sentencia de por vida. Rodeada por aguas heladas, corrientes letales y vigilantes implacables, nadie había escapado. Nadie. Hasta que lo hicieron. Pero aquí está lo escalofriante. El FBI nunca pudo probar que murieran. La prisión más segura del mundo, humillada por 3 reclusos con cucharas y papel maché, ¿cómo lograron engañar a todo un sistema diseñado para aplastarlos? Imagina por un segundo que estás encerrado en una celda de cemento. El viento del Pacífico golpeando las ventanas selladas y la certeza de que jamás volverás a pisar tierra firme. Ahora, imagina que alguien te ofrece una posibilidad, una sola. Difícil, improbable, pero posible. Eso fue lo que vieron Frank Morris y los hermanos Anglin. Una rendija, un error en la perfección de Alcatraz. Esta es la historia desde los ojos de Charlie, el compañero de celda de uno de ellos. El hombre que casi escapó, pero no lo hizo. Todo comenzó con un silbido. Cada noche, Frank silbaba mientras trabajaba en la rejilla de ventilación de su celda. Charlie pensaba que era un tic nervioso, pero no, era código. Cada silbido significaba que seguía cavando. Día tras día, durante meses, limaron el cemento con cucharas robadas del comedor. Usaron un taladro casero hecho con el motor de una aspiradora. Lo más brillante. Crearon cabezas falsas con papel maché, jabón y pelo real del barbero. Cada noche, dejaban los muñecos en la cama para engañar a los guardias durante la cuenta. A través de un corredor oculto detrás de la pared de sus celdas, se arrastraban como sombras. Llegaron a una sala de mantenimiento, subieron al techo y descendieron por una tubería. Todo esto sin ser detectados. Con impermeables robados, fabricaron una balsa improvisada. Era su única esperanza para cruzar 4 kilómetros de aguas heladas hasta la bahía de San Francisco. Charlie dudó. Su tobillo lesionado y el miedo lo traicionaron. Decidió quedarse. Al amanecer, los guardias encontraron las camas intactas hasta que tocaron las cabezas falsas. La alarma estalló. Durante semanas, helicópteros, perros y lanchas rastrearon la zona. Se encontraron remos flotando, partes de la balsa, pero nunca los cuerpos. Oficialmente se ahogaron, pero en 2013 una carta llegó al FBI. Soy John Anglin. Estoy vivo. Tenía cáncer. Quería negociar su rendición. ¿Real o falsa? El FBI nunca lo aclaró. Hay turistas que juran haber visto a 2 hombres mayores observando la isla desde el muelle de San Francisco. Charlie murió en 1989, repitiendo lo mismo. Lo lograron. Se fueron. Y nunca miraron atrás. Charlie lo contaba con una mezcla de nostalgia y miedo. Alcatraz no era como otras prisiones. Aquí, hasta el silencio era una tortura. Las celdas medían apenas un par de metros. Frías. Siempre frías. Las duchas tenían agua caliente, pero no por comodidad. Era para que el cuerpo no se adaptara al agua helada del océano, para que nadie pudiera entrenar su escape. Charlie recordaba haber compartido comedor con Al Capone. Lo veía rascar su banjo sin cuerdas en la banda de la prisión. Sí, Capone terminó lavando platos y tocando para los guardias. Uno de los presos más temidos era Robert Stroud, el hombre pájaro. Aunque en Alcatraz nunca tuvo pájaros, su fama lo precedía. Charlie decía que su mirada helaba la sangre
incluso tras los barrotes. A los nuevos, les decían que miraran a los ojos de Stroud solo una vez, y nunca lo olvidaban. Pero había otros fantasmas. James Whitey Bulger, el mafioso de Boston, que pasaba los días escribiendo cartas como si fueran novelas. O Creepy Carnes, el criminal más peligroso de la era de los gangsters, que dormía con un ojo abierto y el otro soñando en fuga. Cada día era una batalla mental. Nadie gritaba, nadie lloraba. Eso era signo de debilidad. Pero por las noches, los muros escuchaban confesiones, sueños rotos y a veces planes. Los guardias eran rigurosos, pero no invencibles. Charlie aseguraba que hubo otros intentos de fuga antes del 62. Muchos terminaron a tiros o congelados. Pero lo de Frank, John y Clarence fue distinto. Fue perfecto. Como una coreografía criminal, una obra maestra del escape. No huyeron del castigo, decía Charlie. Huyeron de la muerte lenta que era vivir aquí. Esta historia nos recuerda que incluso en los lugares donde todo parece perdido, donde la libertad parece una broma cruel, siempre hay quienes ven una salida. La fuga de Alcatraz no es solo una historia de crimen, es una historia de ingenio humano, de perseverancia y del deseo indomable de ser libre. Nadie puede decir con certeza qué ocurrió esa noche de junio de 1962. Pero una cosa es segura: el espíritu de quienes no aceptan sus cadenas sigue flotando sobre las frías aguas de la bahía. Tal vez por eso seguimos hablando de ellos, porque no es solo la historia de una fuga, es la historia de la esperanza, de la astucia y del precio de arriesgarlo todo por una posibilidad. Porque a veces, lo que parece imposible solo necesita a alguien que se atreva a intentarlo. Alcatraz no cayó por una explosión ni una revuelta. Cayó por una grieta en la pared y 3 hombres decididos a atravesarla. ¿Tú qué crees? Lograron sobrevivir. ¿Vivieron en el anonimato o descansan en el fondo del océano? ¿O fue toda una distracción perfecta para otra historia más grande? Daylight, si esta historia te dejó con la piel de gallina, compártela con un amante de los misterios y comenta abajo tu teoría. ¿Sobrevivieron o no? Sigue viva la leyenda. Y si te apasionan estas historias impactantes, no te pierdas nuestro último video. Napoleón Bonaparte fue el conquistador más temido de Europa, pero un solo error lo llevó a la ruina. Descubre la historia oculta de su mayor fracaso: la invasión a Rusia. Batallas desesperadas, soldados congelados y una retirada infernal. Y recuerda esto: no importa cuán fuertes sean los muros que te rodean, siempre habrá una rendija si estás dispuesto a buscarla. Porque a veces, las fugas más grandes no son las que se hacen con herramientas, sino las que comienzan en la mente. ¿Te atreverías tú?